Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenida Hag Ha'atzmaut Sameach. Venimos a celebrar los 75 años de Israel. Ahí veo a queridos amigos, a la querida amiga Margalit Mendelssohn con su nombre en hibrid, que saluda al querido Aaron Barshavsky, su señora, que también compañeros hemos celebrado otros Yamim Noraim, a Sergio de Rosario. Iré viendo si, bueno, Daniel Polak, un querido primo cercano. Bueno, ahí voy a ir viendo después la lista, voy a mencionar así la gente conocida, Sara Kroplansky, la mamá de mi amigo Víctor, de adolescencia y hasta el día de hoy. Bueno, la verdad es un placer estar aquí con ustedes celebrando los 75 años de Israel en un momento muy especial de Israel, ¿no? En un momento donde las banderas de Israel salen a las calles, no esta vez en manos de la gente de la derecha, sino justamente en manos de gente de derecha, de izquierda, de centro, laico y religiosos que salen a manifestarse a favor de la paz, ¿no? El patriotismo siempre, o por lo menos los últimos tiempos en Israel, estaban más vinculados a sectores nacionalistas y esta vez están más vinculados, creo, a sectores populares, ¿no? Donde el pueblo sale a la calle para defender la democracia en Israel frente al atropello de la reforma judicial. Y también creo importante, que es la pregunta que va a definir el futuro del Estado de Israel, es qué tipo de Estado queremos, qué tipo de Estado judío queremos que sea y qué tipo de Estado democrático queremos que sea, porque que hayan un Estado, elecciones como las que hubieron para que asuma este nuevo gobierno en el sistema parlamentario israelí, no significa que sea una democracia. Una democracia es mucho más amplia, tiene que ver con igualdades de derechos, igualdades de obligaciones de sus ciudadanos, y distintos otros factores que hacen a la democracia, y no solamente el voto, porque nosotros creemos muchas veces que solamente votando estamos ejerciendo la democracia, ¿no? Y en ese sentido, el Estado de Israel se encuentra en un debate profundo y sumamente importante, y creo que también los judíos de la diáspora nos tenemos que involucrar en esto, ¿no? Tomo palabras prestadas de Ami Ayalon, quien nos visitó el año pasado en Argentina, ex jefe del Shin Bet, de la Marina israelí, un hombre que dedicó toda su vida a la seguridad. Dijo: mientras el Estado de Israel siga definiéndose como un Estado judío, las voces de ustedes como judíos de las comunidades judías del mundo, pues estuvimos debatiendo si era diáspora o comunidades judías del mundo, hemos decidido comunidades judías del mundo tienen que ser justamente escuchadas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos mucho para decir sobre nuestro aspecto de judíos y nuestra experiencia de vida judía diversa y rica y en convivencia, y el trabajo que es ser judíos fuera de Israel, ¿no? Donde somos minorías muchas veces y donde tenemos que construir instituciones para poder ejercer nuestra práctica comunitaria, nuestra práctica judía. Y en ese sentido, Ami Alon dice que nadie venga a decirles a ustedes que ustedes no pagan impuestos en el Estado de Israel. Yo les quiero decir, la cantidad de israelíes que el día de hoy evaden impuestos son mucho más que los judíos de la diáspora a nivel económico, que no pagan impuestos dentro de Israel. No les vengan a decir a ustedes que no hacen ustedes el ejército, porque el 50% de los jóvenes israelíes no hace el ejército en Israel, y ustedes tienen que sumar su voz porque son parte de este gran pueblo, y nosotros, como vemos al Estado de Israel como una realización conjunta del pueblo judío, no es algo de una comunidad o de un sector, sino de todos los judíos del mundo, es algo que nos tiene que congregar. Y en realidad, pensando qué hacer este Yom Ha'atzmaut especial, vamos a compartir en un ratito la entrevista a Muki Tzur, un personaje muy interesante, muy cálido, que tuve ya la oportunidad de conocer en varias oportunidades, que fue el hijo del primer embajador de Israel en Argentina. Un poquito para remontarnos quizás hasta de manera nostálgica, por eso dejamos pasar un poco Yom HaZikaron, dejamos pasar las celebraciones de Yom Ha'atzmaut de las distintas instituciones y comunitarias, y los hicimos unos días después, para poder tomar perspectiva de lo que era el Estado de Israel en 1948 y el cambio que se dio desde 1948 hasta el día de hoy, y vamos a recuperar esa mirada de aquel niño que era Muki Tzur, el hijo del primer embajador israelí en la Argentina, que nos va a contar un poco sobre el contexto, sobre lo que él veía con sus 9 años o 10 años cuando vino aquí a la Argentina, que creo que es un testimonio más que valioso. Vamos a compartir algunos videos previos, algunos que tienen que ver con la declaración de la independencia de Israel, y después vamos a hacer un ejercicio con ustedes para que escriban un poco en el chat, quien tenga ganas de escribirlo. Vamos a ver un primer video antes de la entrevista. ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים,
באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוד. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן גוריון. כל חייו היו מסע אל הרגע הזה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי, להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי, ותעניק לעם היהודי מעמד נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מתוך ביטחון בצור ישראל, הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות al הכרזה. No deja de emocionar todavía ver este video, este líder tan especial que fue David Ben Gurión, un líder tan humilde, ¿no? Quizás al día de hoy, humilde en el sentido de también cuando se retiró pobre al sur, al kibutz de Boker, al medio del desierto, ¿no? Sin grande fama ni grande trascendencia posterior a su ejercicio político, y quizás cuánto tendrían que imitar los liderazgos actuales, ¿no? Que con tal de salvarse de ciertas situaciones son capaces de poner en riesgo el país. Justamente Ben Gurión, si puso ese día en riesgo al país, era por la independencia, por un sentido mucho más importante y elevado que el sálvese quien pueda, ¿no? Y en particular en la declaración de la independencia de Israel como un gran acuerdo entre el pueblo de Israel, entre el Yishuv en Israel, este llamamiento que hacemos a los políticos en Israel que traten de respetar este acta de independencia, que es un símbolo no solamente para los habitantes de la tierra de Israel, sino para también los judíos en el mundo. Y ahora vamos a ver un video de alguien que para mí también representa algo muy importante. En Israel vimos la parte política y ahora vamos a hacer una mezcla entre un escritor y un político, un escritor que desapareció hace pocos años, un escritor tan simbólico para el Estado de Israel y para los judíos también, que es Amos Oz. Voy a tomar un fragmento de la película La naturaleza de los sueños, y me gustaría hacer el ejercicio, ahora lo voy a decir, vamos a ver primero el video y aquellos que quieran escribir, los voy a invitar a hacerlo. Vamos a ver este fragmento, es un fragmento de 1 minuto 26. פעם אחת הלכתי לטייל בירושלים עם אורח, הסופר הגרמני היינריך בל. הוא שאל שאלת תם קשה, למה באתם הנה? על זאת אפשר להשיב כבית שמאי, לך ללמוד את כל תולדותינו מבראשית, או כבית הלל על רגל אחת. אמרתי לו, אני חושב שבאנו כדי להתפייס. שאל, להתפייס עם מי ועם מה? אמרתי לו, להתפייס זה עם זה, עם עצמנו, עם ההיסטוריה, עם הארץ, עם העצים וההרים והדשא, עם החפצים המקיפים אותנו, עם החיים.
האם פיוס כזה ייתכן? Otro hombre que eligió el desierto en Arad, Margalit, no lo traduje yo, hay algunas palabras de menos en la traducción, estaba traducido por las dudas, digo, la aclaración. Y bueno, la pregunta que quizás tiro para que quienes quieran contestar en el chat es, ¿para qué creemos que los judíos llegamos a la tierra de Israel, ¿no? 2000 años de esperanza para retornar, y ¿por qué estamos? Para Amos Oz la idea de reconciliación me parece interesante. Después la pone en el signo de pregunta, si nos vamos a reconciliar, ¿no? Y me parece que hay una canción que a mí me gusta mucho, Banu Arza Libnot Ulebanot, vinimos a Israel, a la tierra de Israel, al país, para construir y construirnos. Y realmente este es el tipo de construcción que queremos, el Israel que estamos viendo hoy, de las divisiones y de los sectarismos. Y ahora, bueno, sin más introducción, quienes quieran ir escribiendo en el chat, tenemos la posibilidad. Como no va a haber preguntas y puede haber comentarios, por supuesto, los dejo con la entrevista de Muki Tzur. Espero que disfruten, dura 35 minutos, 43 segundos, así ya les digo el tiempo. Es un placer estar contigo esta mañana en Argentina, esta tarde para vos en Israel. Y bueno, vamos entonces a la primera pregunta. La primera pregunta quizás sea la más difícil. ¿Quién es Muki Tzur? Yo no sé todavía. Solamente ¿No sabes? 85 años estoy buscando la respuesta. Pero Perfecto, soy un miembro del kibbutz en Gev hace muchos años. Y soy educador y busco tiempos pasados como raíces del futuro. Es decir, yo me dediqué muchos años a la educación y a escribir libros de todas mis búsquedas en el pasado del movimiento jalusiano, del sionismo y del mundo judío en general. Dije demasiado. Hay mucho más para agregar, un intelectual, un pensador, conferencista. Bueno, tenemos mucho en esto, ¿no? En este camino que vos tenés, quizás seas un caminante y un testigo también privilegiado de la historia del pueblo judío y de Israel, creo. Ahora vas a contar un poquito acerca de dónde tenés el español, pero vamos a pasar a la otra pregunta que quizás sea un poquito más emotivo. ¿Cómo describirías a tu padre? ¿Quién fue tu padre? Mi padre fue Jacob Tzur, que fue, como está escrito en su tumba, un shaliach a su pueblo. Por muchos años fue periodista y también delegado del movimiento sionista en Egipto, en Grecia, en Francia, en Bélgica, y todo el tiempo en Israel, todo el tiempo trabajando en Israel. Y en 1948 yo recibí una carta de Moshe Shertok, que fue el candidato de ser el ministro de Relaciones Exteriores del Estado judío, que cambió su nombre a Sharet, y le escribió: tú vas a ser el primer embajador de Israel en Sudamérica. Así que nosotros fuimos a Sudamérica, a Uruguay, después a Argentina, y mi padre fue embajador en Buenos Aires, en Chile, en Paraguay y en Uruguay, porque Israel no tenía dinero para tener muchas embajadas. Entonces fue ahí embajador, y después fue embajador de Israel a Francia, y después fue el presidente de la Keren Kayemet. Eso es más o menos lo que... ¿Dónde nació tu papá y tu mamá? ¿Dónde nacieron? Bueno, mi padre nació en Vilna, mi madre era de la comunidad de Kovna. Mi padre hizo aliyá a la edad de 12 con sus padres,
así como no hubo universidad en el tiempo, él fue a estudiar en Italia y de Italia fue a estudiar en Francia y mi madre vino a Francia a estudiar y ellos se encontraron en la Sorbonne, en la Universidad de París y de ahí llegaron a Israel. Una historia, bueno, ya empezaron siendo hombres de mundo, ¿no? Es así. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo te contaron a vos que se venían a la Argentina y cuáles eran los temas que se hablaban en tu casa durante los preparativos del viaje? Si te acordás algo de eso. Bueno, yo descubrí la carta, que era una carta secreta, pero yo descubrí ciertos secretos de mis padres, que mi padre va a salir de Israel y yo tenía 9 años y era en el medio de la batalla de independencia y yo le dije a mi padre, tú vas a ir porque yo me quedo aquí, hay que defender a Jerusalén y Jerusalén va a sobrevivir tu ausencia, pero no mi ausencia, porque como chico de 9 años, yo voy a defender a Jerusalén. Así que empezó eso con un conflicto. Pero mi padre me dijo que no podemos llegar de Jerusalén a Tel Aviv, así que no tienen que pensar sobre Sudamérica. Y solamente en el fin de la guerra, nos fuimos de Jerusalén, el sitio se quebró, nos fuimos a Tel Aviv, que fue una ciudad de milagro, hubo agua, ahí hubo pollo, ahí hubo muchas cosas que no podíamos soñar de tenerlos en Jerusalén. Y nos fuimos en barco a Sudamérica y en el tiempo del barco mis padres empezaron a prepararse. Tienen que saber que no hubo una tradición diplomática israelí, así que tenían que estudiar cómo ser un embajador, qué vestirse, cómo comer. Hay muchas cosas muy, muy no importantes, pero en aquel tiempo fueron muy importantes para mi padre comprenderlo y estudiar castellano. Hubo en la delegación una persona que sabía castellano y una persona que sabía ladino. Yitzhak Navon fue el secretario de mi padre y él sabía ladino, y Judith Bergman que sabía castellano, así que hicieron un ulpan en el bote a Sudamérica. 17 días de viaje, empezaron a mi padre porque sabía italiano, eso fue muy fácil, pero para mi madre y para los otros fue demasiado difícil, pero así llegamos a Sudamérica. Eso fue la preparación. Lo que yo no sabía es que hay un pueblo judío ahí. Y eso no me contaron. Y así que cuando llegamos a Sudamérica, a Uruguay, llegamos de noche con 1.500 inmigrantes de Italia en el barco y llegamos a la noche a Montevideo y esperaron ahí 20.000, 30.000 personas que yo no sabía quién son y mis padres tampoco sabían quién son. Y ellos me dijeron, yo le pregunté a mi padre, ¿quién son esta gente que está en el puerto? Y él me dijo, son los sobrinos de los que viajan con nosotros, están todas las familias ahí. Pero cuando llegamos al puerto, salieron las banderas de Israel y de Uruguay y empezaron a gritar como en un juego de fútbol, Uruguay-Israel, Uruguay-Israel. Y yo no sabía quién son, yo estaba en choque. Y me dijo, yo le pregunté a mi padre quién son esta gente
y él me dijo en una forma muy solemne, mira mi chico, mira mi hijo, este es el pueblo judío. Así que yo vi al pueblo judío, cosas que no muchas personas vieron. Y cuando llegamos ahí, todos decían, después de 2000 años, y hablaron en árabe, y en ladino, y en castellano, y cantaron a Tikva, 20.000, 30.000 personas. Esa fue la recepción, que yo lloré 3 días después de esa recepción. Yo entendí que hay algo muy profundo en esto. En Buenos Aires llegamos medio año después y todos los movimientos juveniles estuvieron en el puerto de Buenos Aires para recibirnos. Y cuando mi padre dio las credenciales a Perón, hubo 120.000 personas en la calle, todas las tiendas de Buenos Aires estaban cerradas, y mi padre fue con todos los soldados, granaderos, y los carros y todo esto, y el jefe de protocolo de Argentina le dijo, yo no puedo ver esta cosa, nunca hubo una cosa como esta en Buenos Aires. La próxima vez que yo tengo que organizar algo como este, me voy a Montevideo. Se escapaban, ¿no? Pensaban que los judíos iban a salir a la calle. Y se fueron a la calle y yo me acuerdo ahora que en medio de los caballos del carro vino un viejo con una bandera israelí y lloraba. Y yo le vi, eso fue como un milagro. Pero tengo que decir que yo no sentí muy bien ser el hijo del ministro, ¿cómo se llamaba eso? Porque yo sabía que en Israel no hay lo que comer, yo sabía qué pasa en Israel, y llegar a Buenos Aires con el carne y el asado y todo eso me dio muchos sentimientos muy, muy malos sobre qué hago. Entonces fui al movimiento juvenil, a Gordonia en aquel tiempo, y decidí ser un miembro del kibutz a la edad de 11 años. Esta decisión, que es la decisión que yo llevo, tengo que decir que lo que aprendí en Argentina fue la raíz de mi vida intelectual y parte de mi vida en general, porque en aquel tiempo yo no sabía qué es un kibutz, sabía muy de lejos, pero la idea fue ahí y todavía estoy, yo no sé, yo sé por qué, pero estoy todavía ahí con la misma idea. La verdad, muy emocionante lo que contás de aquellos tiempos, ¿no? Cómo se esperaba justamente al primer embajador de Israel y a vos, bueno, la incomodidad, pero de un chico que contabas, que muy interesante, porque tenías una visión, una responsabilidad colectiva, sabiendo lo que pasaba en Israel, vos no querías abandonar, eras el defensor, quizás como esos cuentos de Amos Oz que cuenta, hay una película, El pequeño traidor también, y la pantera en el sótano, toda la parte previa a la declaración del Estado de Israel, donde los chicos se sentían también parte de la responsabilidad y héroes en ese sentido con respecto a lo que pasaba en Israel. ¿Cómo veías con tus ojos, por supuesto de niño, que seguís teniendo esa mirada fresca, por suerte, y aparte felicitaciones por el idioma también, que está muy bien el español tuyo? ¿Cómo veías a la comunidad judía en aquellos tiempos? Bueno, primero es lo que vio la comunidad en mí. Ellos no podían, los que fuimos al Bialik, a la escuela Bialik para visitarlo como miembros del movimiento juvenil, y hubo unas mujeres ahí, las madres ahí,
que yo oí, ellos dicen, ¿este es el hijo del ministro? Eso no puede ser, porque yo no podían descubrir en mí, con el vestido y las cosas que yo llevaba, no podían imaginar que este puede ser el hijo del ministro. Así que ellos me vieron con una curiosidad, creo, pero yo entré al movimiento y a la edad de 12, porque yo tenía mucha experiencia en Israel, yo sabía mucho más que los madrijim míos de lo que pasa en Israel. Entonces fui madrij a la edad de 12, y mis amigos que llegaron al fin al Oraner, al kibbutz Oraner, ellos pensaban que yo fui responsable de todo lo que pasa en Israel, todas las cosas positivas, las cosas negativas, ellos no vieron en aquel tiempo. Hay algo hablaste al respecto. Bueno, ¿qué recordás de los primeros tiempos en Argentina? ¿Cómo fue ser diplomático de Israel y tener que poner en funcionamiento la embajada? ¿No? Porque para el segundo es más fácil porque ya había una base, pero tu papá tuvo que construir de cero la embajada. Bueno, la sorpresa de mi padre fue que él, aquí le dijeron, miren, hasta ahora hubo shlichim al pueblo judío. Ahora son embajador, tienes que ser diferente, tienes que tener contacto con el gobierno y cuidado con la comunidad judía porque es una situación nueva. Y en su sorpresa, la comunidad judía votó con un entusiasmo tan grande. Compraron la embajada, la casa de la embajada. Y mi madre recibió de todas las sinagogas y todas las comunidades de Argentina dinero para poner muebles. Pero para poner muebles hay que pensar que es el símbolo del Estado de Israel. Entonces mi madre hizo traer ahí una menorá y una escultura de un jalutz y de una jalutzá y de cuadros y de biblioteca y del piano. Pues yo me acuerdo del piano que fue donado por la comunidad judía de Alemania en libertad, y Daniel Barenboim, que tenía ahí 6 años, hizo uno de los primeros conciertos en mi casa, porque esto es Israel. Y vivimos en la casa, y yo traía los miembros del movimiento juvenil. Teníamos ahí una oficina para hacer el hitón del movimiento en secreto en la embajada. Todos hicimos en la embajada fue. Y yo me acuerdo que mi hermana, que fue casada en la embajada, entonces mi padre no dio permiso a dar confituras o algo, o comida o algo, porque en Israel no hay lo que comer. Entonces todo fue construido según lo que cada uno de nosotros teníamos como visión del pueblo de Israel. Y teníamos un chofer que se llamaba Laurentino Paniagua. Era un amigo muy, muy, muy íntimo de mí. Y él me preguntó, ¿qué voy a hacer cuando voy a ser grande? Y yo le dije, yo tenía que explicarle que me voy al kibbutz. Pero ¿cómo explicarle a él que vino de Jujuy a Buenos Aires? ¿Cómo explicarle que yo voy al kibbutz? Entonces le dije, mira, yo voy al campo
Y él me dice, yo me fui del campo. No. ¿Cómo puede ser que tú, que eres el hijo del embajador, vas al campo? Y muchos años después, en 1956, cuando fui al kibutz, la primera carta que mandé fue a Laurentino Paniagua. Llegué al campo y recibí de él música argentina, porque yo amaba la música argentina, y me mandó a Atahualpa Yupanqui, que fue la idea de aquel tiempo. Él fue el representante de la cultura argentina. Entonces, puede comprender, las relaciones fueron muy complejas en este sentido. Pero súper interesante. ¿Y qué recordás de la Argentina de aquellos tiempos? Bueno, eso fue el tiempo de Perón. Y yo ahora, que hay muchas cosas en la calle en Jerusalén, yo me acordé que fui con el bus en Buenos Aires, y llegó un policía y dijo algo al chofer, y todos fuimos, preguntamos ¿a dónde vamos? Y le dijeron, el chofer dijo, el pueblo va a la plaza. Es decir, que todos fuimos a la plaza. Así que por primera vez vi que es la Plaza de Mayo, con todo el entusiasmo y toda la demagogia, y en un sentido, y en el otro, el sentido de qué es un gobierno como este. Fui al colegio y leímos La razón de mi vida, que tengo hasta hoy firmada por Evita, que Evita dio a mi padre. Así que vi muchas cosas en aquel tiempo. Y le puedo decir que cuando Perón tenía que volver al gobierno en Argentina, mi padre fue mandado por el gobierno de Israel a España a hablar con Perón antes que él vuelva a Argentina, por la relación que tenía en el pasado. Mira que súper interesante. ¿Y cómo era Israel? También hablaste un poquito en aquellos tiempos, cómo llegaban las noticias, cómo te sentías, porque tenías de cierta manera, estabas conociendo un país, estableciendo vínculos, idioma y cultura, la Tnuá, estabas conociendo al pueblo judío, pero por otro lado estaba Israel también, ¿no? Estabas entre esos dos mundos. Yo me acuerdo muy bien que mis padres se fueron a Israel por 2 semanas, y yo me quedé solo en la embajada. En la calle Arroyo, En Arroyo 910, sí. Correcto. Entonces yo mandé una carta a mis padres que que vinieron a Israel, y le dije, mire, yo estoy acá comiendo todo el tiempo, viviendo como la vida diplomática que yo no amo hasta hoy, con los cócteles y todas las cosas y del lenguaje de diplomata. Yo odio hasta hoy. ¿Por qué no vuelvo a Israel? Esta carta llegó a mi tía, que fue escritora de libros de niños en Israel, y ella se fue al periódico y con la carta mía. Y la carta mía fue publicada. Yo no sabía que fue publicada. Entonces el ministro de Relaciones Exteriores, Sharet, mandó orden. Hay que traer el chico a Israel para que vea a Israel nueva.
y fui de vacaciones a Israel especiales por la razón que daba el ministro de Relaciones Exteriores. Este chico necesita el contacto con Israel. Y fuimos de vacaciones a Israel con mi madre, y en aquel tiempo, cada 2 años, Israel era diferente, completamente diferente. Visitar a Jerusalén, visitar al Negev. Fuimos por primera vez a Eilat, que tuvo 2 casas en aquel tiempo, eso era todo Eilat. Fuimos a visitar, en 2 años todo cambia. Muy interesante lo que venís contando. ¿Cómo fue el impacto cuando te enteraste del atentado a la Embajada de Israel acá en Buenos Aires? Cuando el atentado, yo en aquel tiempo era secretario del movimiento kibutziano. Y hubo shlichim en Argentina, en Buenos Aires. Cuando yo me enteré, yo me comuniqué con los shlichim y le empecé a preguntar qué pasa con las escaleras, qué pasa con... Porque yo veía el edificio, pero después de 5 minutos yo me enteré que estás loco. O sea, ¿qué estás preguntando? Hay personas que se murieron allá. Tú preguntas esta pregunta sobre las escaleras y me callé. Pero para mi madre la embajada fue el cima de su vida. Muchos, un tiempo después visité a Buenos Aires y vi el lugar, que fue una situación muy triste. Pero eso es parte de la historia. Voy a la última pregunta, por supuesto, después si querés agregar algo más, bienvenido. ¿Cómo ves Israel hoy y qué decías para el futuro? Vos estuviste, debes tener en tu memoria el recuerdo del día de la independencia del Estado de Israel. Bueno, el día de independencia nosotros no sabíamos nada, porque no hubo electricidad en Jerusalén, la radio no funcionaba, la declaración del Estado de Israel fue solamente después que pasó el sábado, el domingo, nos enteramos que el Estado de Israel fue creado, fue declarado, y era en el medio de la guerra. Así que el día de la declaración de independencia no fue nada como fue el 29 de noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas han decidido formar que esto fue un festival, nos besamos en Jerusalén, una cosa que nunca pasó antes y creo que nunca después, que gente se besaron, danzamos, íbamos con los soldados británicos que nos dieron dulces y nos dieron cosas porque comprendieron qué alegría hubo ahí, y en el fin del día oímos los primeros tiros de la guerra. Muchos años después comprendí que yo estaba seguro que todo el pueblo judío está acá, que es una guerra de independencia, que todo el pueblo está acá y ahora solamente la independencia falta. Pero hubo menos que 5% del pueblo judío en Israel. Hoy hay más que 40% del pueblo judío en Israel. Es un nuevo pueblo. No es el mismo pueblo que hubo
en 1948. Ahora, es decir, que solamente ahora empieza la construcción del pueblo de Israel. Solamente ahora, después que hay 40% del pueblo judío en Israel, empieza todo lo que hay que hacer en una sociedad para que se crea una sociedad, y una sociedad judía, democrática, con árabes, con toda la complejidad del Estado de Israel. Eso empieza hoy. Y yo todo el tiempo digo a mis alumnos, ustedes van a tener la responsabilidad de lo que pasa. Nosotros somos de la generación que fundó Israel, pero no es la generación que va a construir la sociedad de Israel. Y eso es una cosa muy triste para un viejo como yo, porque yo digo, yo quería crear todo para ustedes, que ustedes entren al hotel que está ya construido, pero no es la situación es diferente. Solamente ahora empieza la aventura muy, muy grande de la construcción de la sociedad israelí. ¿Sos optimista en esa construcción? No sé, mis alumnos me dan mucha fe, sí. Pero yo sé que mis alumnos son una minoría. Yo puedo decir una cosa, yo todo el tiempo tengo una batalla interna entre la ilusión y la esperanza. Ilusión es algo que cierra todo. Después de tener una ilusión no tienes problemas. Pero esperanza es una cosa que abre perspectiva, abre problemas. Yo tengo esperanza. No, yo conozco optimistas que no hacen nada, conozco pesimistas que son activos, pero tengo fe en la esperanza, no en ser optimista o pesimista. De hecho, por eso el himno se llama Tikva y sigue siendo Atikva, ¿no? Todos los días que lo cantamos tenemos que recordar la esperanza. Por último, me viene ahora a la mente la pregunta, ¿qué rol crees que tienen las comunidades judías del mundo en relación a esta construcción? Bueno, hay dos cosas. Una cosa es que la comunidad judía ve a Israel en perspectiva, de lejos. Sí. Uno ve de lejos cosas que uno no puede ver de cerca. Y hay una pregunta. En la situación de los judíos de la diáspora o del galut, ellos tienen que elegir. Todos vivimos en una situación nueva, que yo no sé si es ilusoria o real. Es que tenemos que elegir nuestro judaísmo. No hubo muchas generaciones que todos tenían esta fe, que tenemos que elegir, porque cuando digo elegir, es decir, positivamente, y no solamente por los enemigos. Y este es el problema de Israel, este es el problema de la diáspora, y este es el problema de la posibilidad del diálogo entre la diáspora e Israel. Yo tengo fe que jóvenes que van a llegar de la diáspora van a tener una voz muy, muy importante en la construcción de Israel, no solamente es
como un hecho, pero como una aventura. Es decir, yo veo los Olim jóvenes que vienen y preguntan preguntas muy, muy difíciles, criticando con su vida hacer cosas nuevas. Y en eso creo que la diáspora tiene una voz muy, muy importante. Muki. Ayer me llegó aquí una delegación de jóvenes de Argentina al kibutz. Y ellos me dicen, vos. Y yo, todos los recuerdos vienen de vuelta. Qué lindo es eso. Y bueno, y también que seguís dando testimonio y que tenés una sonrisa extraordinaria, que es un placer verte. Quería decirte si querés agregar algo más de lo que hablaste, querés, o que no te pregunté quizás. Sí. No, todo, preguntaste todo. Pregunté casi todo. La verdad, Muki, pasé por distintos momentos en esta charla, porque no, para mí no fue una entrevista, fue charlar. La tecnología nos permite estar cerca, aunque estamos a 16.000 kilómetros. Pasé de la emoción a la esperanza, a pensar, y bueno, más que agradecerte de corazón, te deseo lo mejor, que puedas seguir viviendo y caminando mucho tiempo en esta búsqueda de quién es Muki Tzur, pero que esta búsqueda tuya nos enriquece también a nosotros y a todo lo que haces en tu tarea educativa, en la posibilidad que tenés de compartir experiencias, que es maravilloso, y sobre todo que no es una mirada nostálgica, no mirás solamente para el pasado, sino que tenés los pies en el presente y siempre pensando en el futuro. Así que te deseo lo mejor y te agradezco por la posibilidad de conversar contigo. Bueno. Bueno, no sé si les pasó lo mismo que me pasa a mí, ¿no? Que me emocioné cada vez que lo escucho, y ya lo escuché varias veces porque lo tuve que editar, ahora lo vamos a subir también a la web del periódico Nueva Sion. Lo primero que me viene a la mente no fue hace mucho, hace 75 años, ¿no? Y la integridad de estos seres humanos, la humildad del padre de Jacob Tzur, de no dar comida en el casamiento de los hijos de la hija porque justamente en Israel pasaban hambre. El tema de él, cuando se quería quedar en Jerusalén, y su papá ser el embajador, dice, Jerusalén puede sin vos, pero no puede sin mí. ¿No? Este tema del colectivo, ¿no? Algo, realmente una posibilidad, creo, maravillosa de escuchar a un personaje así. Mañana a la mañana se lo voy a estar mandando al embajador de Israel porque me parece interesante que en la embajada de Israel hagan una actividad para conocer la historia de esta persona que quizás no la conocen, y creo que nosotros tenemos que ayudar difundiéndola porque realmente es un testimonio tan puro, tan sincero, tan honesto de esa época que quizás, ahí Margalit me dice que sí, yo preguntaría en general si esa época existió, Eretz Israel Yafá, como se conoce, la época bonita o linda del Estado de Israel, de la tierra de Israel, si realmente existió esa época, personajes como Muki la habitaban, ¿no? Esa mirada tan inocente, esa sonrisa, realmente tan profundo en palabras tan simples, transmitiendo vivencias, y otra persona más también que lo marcó justamente la Argentina, así como contó Ami Ayalon en su momento, que la Argentina lo marcó mucho porque él estaba solo como joven israelí, estudiando solo, y lo forjó en su carácter. A Muki Tzur le dio toda la impronta que tiene que ver con su vida del kibutz, y vive hasta el día de hoy de verdad en el kibutz, y recibe a grupos de Argentina. Voy a leer algunos de los mensajes de ustedes. Nelson Adrián Toro Quintero, a quien no conozco, pero lo veo muy seguido en nuestras actividades y directamente lo conozco. Shalom para todas y todos. Gracias por extender tan amable invitación. Saludos cordiales y fraternales. Contesta en relación a la pregunta que había hecho. Fuimos a Eretz para reencontrarnos. Sí, nos reencontramos. Ojalá nos podamos reconocer también en las diferencias, no solo en el encuentro. Yo creo que el pueblo judío se enriquece en la diversidad y no en la igualdad. Nosotros cuando más fértiles fuimos a nivel intelectual, cultural y social fue cuando tuvimos debates y diálogos sobre ideas. Sergio Garfinkel desde Rosario, a quien saludé antes también, igualmente lo vi, emociones porque es lo que significa para vos. Flora Rodríguez López, buenas noches de Barcelona, perdonen el retraso, te perdonamos, no hay ningún problema. También se puede ver después la actividad grabada si te perdiste la primera parte. Respecto a la pregunta para completarnos en nuestra tierra, por la redención, por estar todos juntos,
todos los judíos juntos y lograr la paz para nosotros y para toda la humanidad, y digo, amén, que así sea. Sergio Garfinkel, en relación a lo que hablamos antes de Israel respecto al tema político, sí, hablé con un amigo mío que vive allí, que es profesional de la ley, que ahora por algunos que dirigen la política israelí se está deconstruyendo la coalición deseada en sus albores, según el poeta escuchado, según lo que decía la palabra de Amos Oz. Sergio sigue diciendo, un honor escuchar a este gran hombre y también a este hijo del primer embajador de Israel en la Argentina, muy emocionante. Aaron Barshavsky, excelente la elección del personaje, las preguntas y las respuestas, felicitaciones. Muchas gracias, Aaron. Viniendo de vos, para mí es un honor, ¿tá? Compañero de la mesa de la Comisión Directiva de AMI, a quien escucho en cada reunión y aprendo mucho de su sabiduría y trabajo voluntario comunitario. Miriam Krasik, un análisis muy lúcido y brillante. Sergio hacía referencia también, como había dicho yo en la entrevista, como dice la TICUA, al tema de la esperanza. Silvia Krieger, brillante, un placer y un gusto escucharlo y compartir. Nelson, Adrián Toro de nuevo. Pienso que Israel será construido día a día por las generaciones actuales, tanto los que habitan la Eretz como nosotros desde la diáspora. Es un estado y una tierra de esperanza. Flora Rodríguez López, qué bonito todo lo que usted dice, señor, referido a Muki. Yo no me hago cargo de lo que digo a mí, de lo que digo yo, y cuánta ilusión haría poder viajar algún día a Israel. Ojalá, Flora, puedas cumplir tu sueño de llegar a Israel. Dice, somos partes también de las generaciones, es nuestro compromiso. Sergio Rosario otra vez dice, hermoso. Fanny Breitman, Israel es un hogar donde ser parte de una minoría que puede ser, no somos parte de una minoría que puede ser vejada, humillada o discriminada. Miriam Krasik, excelente las preguntas, Enrique, excelente el entrevistado, gracias. Excelente el entrevistado, con el entrevistado es así, es fácil hacer las preguntas, uno ya sabe lo que tiene que decir nada más. Leonor Chara, muy emotivo y esperanzador. ¿En qué kibutz vive? Vive en el kibutz Engeb, a orillas del Kineret. Un kibutz muy lindo también para poder visitar. Ha sido muy emocionante. Flora Rodríguez, maravilloso Colacabod. Y ahí estamos, creo, leí todos los mensajes, no me olvidé de ninguno. Bueno, me alegro de que hayamos tenido, la verdad, una velada interesante, celebrar Yom Ha'atzmaut de una manera diferente, donde nos hablaron del momento justo de la creación del Estado de Israel, en realidad de un día después, porque no había electricidad y no se enteraron de lo que pasaba en Jerusalén sitiada. Bueno, él también, que descubrió el secreto del padre, que le agarró la carta y la leyó, seguramente por lo que está contando, no lo hizo público, y también nos habló del presente y de cierta manera nos deja con una esperanza hacia el futuro. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y un placer tenerlos en línea. Un abrazo. Vamos a pasar a la vista de que creo que ahí nos vemos todos, de la galería, para darnos un fuerte aplauso para todos y que podamos seguir compartiendo muchas actividades juntos. Un abrazo grande.